Chávez vestía como coronel Claro. de civil. Y lo primero que hicimos fue anular toda esa ropa color verde, color caqui. Comenzamos a trabajar el lenguaje corporal, que era muy brusco, él hacía unos ademanes que asustaban. El competidor era un hombre que decían que era alcohólico, bebía todos los días. Logré que la Asociación Médica del Estado invitara a los candidatos a que se hicieran una antidoping. ¿Qué tú ganas? Un tipo que tiene 60 en las encuestas y el otro tiene 20 y tú ganaste con el de 60. ¿Cuál es el truco? No, al revés. 62 a 28 y en 3 meses ponerlo a ganar. Un sector muy cercano a Leonel le dijo que no lo recibiera porque era delicado en función de la geopolítica, ¿no? Y me dijo algo y yo le respondí algo. Me dijo, es que estoy metiendo la pata. Yo le dije, te he equivocado. Te estás metiendo entero. Y se dio. Y llegó un momento que además, yo en un momento dado, yo no era Rafael Céspedes, yo era el dominicanito. Que estaba creando ciertas dificultades en torno a los venezolanos que entendían que ese puesto era de ellos. De 49 campañas electorales, usted nos comentaba que solo ha perdido 2. Hasta ahora. Por curiosidad periodística, ¿cuáles son esas 2? ¿O cuáles fueron esas 2, don Rafael? La primera fue la candidatura a senaduría de Félix Vázquez en Cotuí. Perdimos por 292 votos. Una derrota molestosa para mí porque yo le advertí a él cosas que podían pasar, porque ya que él le cedió a quien era candidata antes que él la calidad para seleccionar ella, los delegados a la Junta, a las mesas electorales. Y yo pienso que ahí hubo algunos manejos que produjeron ese resultado. ¿De qué año estamos hablando ahí? 94. Fue 90 o 94, no lo recuerdo bien. ¿Y la segunda elección? La segunda hace apenas 2 años. La perdí yo asesoré desde República Dominicana a un candidato a gobernador en el estado Nueva Esparta, ¿me entiendes? Isla Margarita. Y cuando me buscó, faltaban apenas 3 meses para las elecciones, pero yo viví 4 años en Margarita y lo conozco. Lo conocía bien. Muy bien, me conozco rincón por calle, calle por esquina, etc. Y además conocía al candidato, ya habíamos hecho relaciones hacía unos años. Y conocí al competidor también, porque yo lo había vencido en una ocasión. Y después fui su asesor y ganó. O sea que había una mezcla de conocimiento interesante ahí. Pero yo no podía entrar a Venezuela en ese momento por razones políticas. Y tuve que manejar la campaña de aquí, aunque yo tenía un testaferro profesional allá que me hacía el trabajo, pero nunca igual, no. El resultado fue que perdimos por 2 puntos apenas. Yo guardo los resultados con la encuesta que se hizo. Al yo aceptar la responsabilidad de la dirección, yo hice una encuesta y está ahí. 14 a 43 a favor de la competencia. Y a los 2 meses y medio terminamos 39 a 42. Mi problema estuvo en que no logré bajarle 3 puntos a la competencia, que hubiese se mantuvo sido estable, ¿verdad? Se hubiese dado la victoria. ¿Y cuándo vuelven las elecciones en esa comunidad? ¿Cómo? ¿Cuándo serán las próximas elecciones en ese lugar? El año que viene. El año que viene. ¿Y usted está ya...? En Venezuela yo no dejo de trabajar. Ahora mismo va a haber una campaña presidencial y tengo 3 solicitudes de 3 gente que quiere mi asesoría. ¿Incluyendo el gobierno? No le trabajo al gobierno. ¿No le trabaja al gobierno? No, yo no tengo relación con el gobierno. Aunque muchos venezolanos me culpan de que yo fui culpable de la victoria de Chávez, tengo para decirles que yo no tengo relación profesional, es más, ni siquiera personal, salvo excepciones que siempre quedan algunas relaciones personales. Maripili Hernández, que es mi canchanchana, como decimos,
fue parte de mi equipo de trabajo y mantenemos una relación muy afectiva. Con la esposa de Chávez, María Isabel, nos comunicamos esporádicamente, o sea, pero nada que ver con política. Es evidente que ese acercamiento de usted con el presidente Chávez o del presidente Chávez con usted, como debe ser comentado, es quizá de su resumen la parte más alta, podríamos decirlo así. Yo creo que sí, pero más que nada por el personaje. Totalmente. O sea, la campaña de Chávez fue una campaña de mucho relumbre. Se fue relumbrante. Pero yo creo que ayudó más que nada, más que el trabajo profesional mío, que con la modestia posible fue exitoso, tanto como que duró más de 2 años siendo ejemplo de campaña política en una universidad en Venezuela. Así que tenían que tener algo. Cuando usted la asume la campaña, él estaba debajo en las encuestas. Sí, perdía por 4 puntos. ¿Qué usted hizo para que eso cambiara? Primero, aprendérmelo a él. Okay. Número 1. Número 2, aprenderme el país. Es decir, qué es lo que el país tiene, qué es lo que es, qué es lo que necesita, qué es lo que está aspirando. Y entonces, bueno... ¿Y qué era lo que estaba aspirando el país en ese momento? Un cambio definitivamente, un cambio total. Un cambio brusco. Casi así, porque Venezuela venía de más de 40 años de o verde o blanco, blanco o verde, o sea, Adeco o Copellano, Copellano, Adeco. Sí. Y los resultados eran exactamente lo mismo, o sea, no había ningún cambio. Un país como Venezuela, con tanta riqueza en todos los órdenes, estamos hablando de que en aquella época se manejaba de un 60 o un 70% de pobreza. Yeah. Entonces, lo que nosotros hicimos de Chávez, lo primero que hicimos fue cambiar la imagen de aquel coronel golpista. E intentamos, creo que lo logramos, convertirlo en una figura presidencial. Y a partir de esa figura presidencial comenzar a vender lo que era un sentimiento nacional. ¿Y cómo se logra eso? ¿Cómo se logra hacer ese cambio? Porque esa imagen de militar golpista era muy grande, era muy fuerte, era muy pesada. ¿Cómo entonces luego lavar esa imagen y llevarlo a un tipo democrático, que la gente fuerce? La comunicación comienza en la parte política con la vista, okay, no con el cerebro. Usted primero mira, después analiza y después toma decisión. Chávez vestía como coronel, claro, de civil. Y lo primero que hicimos fue anular toda esa ropa color verde, color caqui. Lo obligamos, fue un pleito, pero logramos hacerle crecer mínimamente el pelo. En vez de ese pelo casi raspado, un poquito más fuerte. Logramos que me aceptara un cambio en el cutis. Tenía mucha mancha en el cutis. Entonces, logramos con ejemplo y haciendo ejercicio privado. Vamos a maquillarte para que tú veas cómo te va a ver. Y no íbamos para la calle, en su casa o en la oficina. Hasta que se fue, entonces llegó un momento que yo lo hacía 2 o 3 veces a la semana, hasta que llegó un momento que era diario. Y hasta que le agradó, ¿verdad? Ya combiné con la esposa, anúlame toda la ropa de este tipo. De este color y de este color. Comenzamos a trabajar el lenguaje corporal, que era muy brusco, él hacía unos ademanes que asustaban. Y entonces comenzamos a sentarlo y a tirarle preguntas molestosas. Para ver cómo reaccionaba. Para entonces corregirla. Para moderar la reacción, ¿verdad? Exactamente. Comenzamos Él tenía un tips. Él hacía mucho eso, sobre todo si estaba molesto. Y entonces hicimos un ejercicio para lo cual usamos el jefe de seguridad de cada brigada, que eran 2. Para cuando él hiciera eso, él se lo hiciera saber. Para que comenzara a identificar cuándo lo hacía, en qué momento hacía eso. ¿Y cómo se lo comunicaba el jefe de seguridad? ¿Qué le hacía? Con una seña. Hacía así. Algo que yo me hago, hablando contigo, yo me hago así, pero yo le estoy diciendo al técnico tal cosa, ¿no? Entonces, cuando ya teníamos control de eso, entonces, ahora vamos a convertir eso en una sonrisa. Porque eso no es evitable. O sea, los tips, cuando son psicológicos, casi imposible evitarlo, controlarlo. Pero tú lo que haces es que lo transformas entonces. Entonces, en vez de hacer
completaba el otro lado y se veía como una sonrisa. Comenzaba aparentemente con una mueca. Y después era un ejercicio relativamente fácil, con la práctica y la práctica y la práctica. Y después, con eso, cuando entendíamos que teníamos la imagen, entonces hicimos algunos videos en oficina de él hablando, dirigiéndose, dejándose entrevistar, a ver qué hacía con la mano. Tú sabes, él era zurdo, lo que significaba que los movimientos de él eran anormales para el 96% de la gente, porque apenas el 6% de la humanidad es zurda. Entonces, ya ahí teníamos un tipo que se reía cuando le hacían una pregunta molestosa. Y es verdad que usted lo que es un teniente coronel golpista, porque la sonrisa ayuda a varias cosas. Desarma al que preguntó, que no espera eso. Y segundo, te da tiempo a relajarte y a pensar, sobre todo, en una respuesta sopesada, sosegada y más adecuada. Cuando teníamos eso, lo lanzamos a la calle en términos de comunicación, o sea, comerciales. Cuando yo llegué allá, entonces tenía un comercial donde él salía, vamos a arrancar, y todo eso lo eliminamos. Y aparte de lo que te decía de la universidad, a mí me han llegado unos 4 o 5 libros que han escrito alguna gente que yo no conozco, salvo uno que sí conozco, donde hablan de lo que fue esa campaña. Pero te confieso que yo creo que tengo mejores obras que esa. ¿Ah, sí? Sí. Por ejemplo. Sí, vamos a ver. Porque Chávez tenía la ventaja frente al asesor de que una vez él creyó que yo era el hombre, tal vez 3, 4 semanas después, lo que yo dejé era eso. Lo que él confió a partir de ahí. Iba alguien. Recuerdo que una vez le llevaron un norteamericano y el norteamericano fue bastante honesto, porque cuando se entrevistó, Chávez me invitó y me sentó a su lado. Y cuando le dijeron lo que yo estaba haciendo, sin saber que era yo, él dijo, usted a mí no me necesita. Entonces, bueno, yo pienso que eso me dio un sello de garantía frente a él, de que estábamos hablando de que dominábamos la materia. Y Chávez tú ibas y le decía, mire, vamos a toser. ¿Tú hablaste con Céspedes? Si Céspedes no dice que tose, yo no tosía. Entonces, esa cosa me fue facilitando. Y final, es que Chávez quería ganar. Chávez tenía el deseo de ganar. Chávez no tenía el deseo de hacer lo que él quería, que pasa mucho en Latinoamérica. A eso iba. Hay que son genios. La mayoría de los candidatos de esos niveles son genios. Lo saben creen todo. ellos. Y entonces no se llevan. ¿No? Una de las palabras que más se usa es que a mí eso no me gusta. Esto no es un concurso de belleza, hermano. Esto es otra cosa. Pero no necesariamente lo entienden. No necesariamente lo entienden. Y entonces, ahí es que usted señala que puede haber otros éxitos más grandes en el posteriormente a esa campaña de Chávez, lógicamente el nombre mío en Venezuela se tiró por los aires y me llamaban, ya tú sabes. En una ocasión hay un candidato a la gobernación de Nueva Esparta, se llamó Alexis Navarro, que anda por ahí en el libro. Y cuando me llega la invitación para que yo conozca al candidato, y era una persona, wow, un poco difícil, como imagen, muy intelectualmente calificado, pero yo le dije, vamos a hacer una encuesta. Hicimos una encuesta y él tenía 28 y el competidor tenía 62. Padre amado. Y faltaban 3 meses. Entonces... ¿Y se revirtió eso? ¿Pudo revertir? Yo acepté la campaña. Como el meme renunció, yo le dije, dame una semana más. Y a los 3 meses se juramentó como gobernador. Y ahí vuelve la pregunta, ¿cómo lo logró? Bueno, yo hice muchas cosas con esa persona. Lo primero es que lo enseñé a hablar, porque no era bueno discursar. Okay. Y lo segundo era que lo enseñé a hablar, pero sin exponerlo demasiado. Yo usé mucho la caminata con él, yo usé mucho la música. Nueva Esparta es Medio Oriente, o es del Oriente, por lo tanto es un poco del Caribe, le gusta la música, como dicen ellos, la caña, tomar, o sea, son chercheros,
Y entonces, bueno, usemos merengue, usé bachata, usé de todo. Y una de las cosas que me dio fue que uno en esto tiene que vivir creando, ¿no? El competidor era un hombre que decían que era alcohólico. Okay. Bebía todos los días. Y entonces yo logré que la Asociación Médica del Estado invitara a los candidatos a que se hicieran una antidoping, que incluía, obviamente, drogas, sustancias controladas, alcohol. Habían 4 candidatos, de 5 candidatos, y 4 fueron. Y él no fue bien. Él no fue. Y entonces la prensa se encargó de ahí. Después hicimos otras cosas, como invitarlo a debatir para preguntarle la diferencia entre una escuela y una gallera. Él era gallero, tenía varias galleras. Y había de hecho construido una gallera en un terreno del Estado, porque él había sido gobernador antes. Okay. Comenzamos entonces a hacer asociaciones especiales, por llamarlo de alguna manera, como por ejemplo con la Asociación de Médicos de la isla, anunciarle que íbamos a darle la dirección del hospital a la MD de allá. En fin, hicimos. Una de las cosas que yo creo que me dio más resultado fue, yo lo ponía a caminar, digamos, en la 27 de febrero, pero yo antes hacía una pregira y hacía un censo de quienes vivían ahí, que tenían alguna trascendencia local. Okay. Y nosotros yo buscaba la manera a través de un equipo que yo le llamaba de gira, de marcar esas casas o esos negocios. Identificarlos, claro. Cuando iba caminando, había alguien que le decía dónde era con una señal. Entonces, en esa casa o en ese negocio, él entraba ya con el nombre de la persona. Y la persona se sorprendía, me imagino. Juan Antonio, tenía ganas de conocerte, me han hablado tanto de ti, pero yo tenía 2 fotógrafos ahí. Uno que se llamaba izquierdo y otro derecho. Porque esa era la posición que tenían que ocupar. Y ta. Esa foto se revelaba ese mismo día. Okay. Y al otro día el dirigente de la zona se la llevaba con una inscripción que decía, Juan Antonio, para que no te olvides de mí, ni yo de ti, tu gobernador. Lo último que yo tuve que hacer fue mandar a hacer una foto tamaño natural de él. Okay. Porque había gente que no se le tomaba la foto. Y esa viejita iban al comando. A mí hay que darme mi foto. Y entonces fue un éxito extraordinario. Eso, entre las cosas así que se destacaron que nosotros hicimos, fueron esas cosas. Es lo que me sorprende un poco, y es el hecho de que usted llega a algunas candidaturas o algunas campañas ya con ellas avanzadas y normalmente con candidatos por debajo, si se quiere, las mediciones. ¿Eso no significa un riesgo mayor para usted? Primero como... Pero eso son lo que a mí me agrada. Eso es lo que a usted le agrada. Esas son las buenas. Es que, por ejemplo, yo estoy manejando un candidato ahora, en Santo Domingo el candidato a diputado. Y comenzó hace mes y medio, de cero, no era ni político. O sea, político, pero sin ninguna aspiración. Y bueno, lo tengo en 5º lugar. Entonces, eso es lo que a mí me da satisfacción. Porque ahí es que hay que demostrar. Pero, ¿qué tú ganas? Un tipo que tiene 60 en las encuestas y el otro tiene 20 y tú ganaste con el de 60. ¿Cuál es el truco? No, al revés. 62 a 28 y en 3 meses ponerlo a ganar. Y lo he hecho más 2 veces porque yo manejé, y ahí lo dice, como candidato a gobernador. El primer candidato a gobernador que yo manejé en Venezuela fue el papá de Chávez. Okay. En Barinas. Que Chávez tampoco era presidente todavía. Porque tú me dices, bueno, el papá del presidente. No, el papá del candidato a la presidencia. Okay. Y en 2 meses y medio, con 23 puntos por debajo, yo gané esa candidatura. Entonces, esa es una campaña. Porque hubo que emplearse, porque las cosas que hicimos dieron sus resultados, y para mí la satisfacción está ahí. A mí no me gusta mucho, no es que no lo haga, pero si está abajo me encanta más.
Disfruto más el trabajo. Chávez llega a su vida en un momento, digamos que por casualidad, podemos llamarlo así. Vamos a recrear un poco ese momento. Ahí se presenta una crisis en una entidad gubernamental que manejaba don Onofre Rojas, me parece. ¿Estoy en lo correcto? Le buscan a usted para que usted auxilie en ese momento. El Partido de la Liberación Dominicana le había invitado a Chávez a que viniera a la República Dominicana. Es una deformación comunicacional. Vamos a ver. No fue así. Un grupo de personas que eran dirigentes de un partido que aún existe que se llama APD. La Alianza por la Democracia. Entiéndase Mapuí, y en ese instante, además de Mapuí, Onofre Rojas, Sí. están en Centroamérica, en algún país de ellos, se conocen con Chávez y lo invitan al país a que le dé una conferencia sobre la constituyente. Chávez, vamos a asumir que sin darse cuenta, cometió el error de decir que el gobierno venezolano dominicano lo había invitado al país a dar una conferencia, lo que no era verdad. Porque en ese momento esos dirigentes Eran parte del gobierno de Leonel Fernández, claro, pero no eran el gobierno, o sea, un partido aliado. Era un partido aliado, claro. ¿Entiendes? Entonces eso produjo una serie de circunstancias y de situaciones con la embajada venezolana y la misma embajada americana. Pero además, un sector muy cercano a Leonel le dijo que no lo recibiera, porque era delicado en función de la geopolítica, ¿no? No, y con el pasado que ya tenía Chávez, evidentemente. Y que ya Chávez había ido a Cuba y se había tirado todos los videos y todas las fotos del mundo con Fidel y discursos y el comandante. Pero además a Chávez le decían comandante porque ese es el término para el rango militar de él. No por Cuba, pero coincidía en este caso. Yo había hecho en esos días las primeras elecciones individuales que hubieran en este país o separadas, que se asumía que la asistencia iba a ser pequeña. Es la campaña congresional y municipal del 98. En el 98. Yo fui que hice la campaña motivacional para que la gente fuera a votar. La de la Junta Central. No, como apoyo a la Junta, pero no de la Junta, no sino Junta. del PNUD. Ah, perfecto. Apoyado por el PNUD. Esa campaña fue sumamente exitosa, al extremo de que uno de los comerciales que yo hice ahí ganó una vez un premio internacional. Porque era un comercial donde no habían seres humanos, eran abejas las que actuaban. Qué bien. Y bueno, fue bonito, con mi hermano Idua de tiempo, Fernando Báez. Entonces, a partir de éxito que había terminado una semana antes de que se produjera la situación con Chávez, Onofre me llama y Mapuí me dice, mira, tenemos este problema, ¿qué hacemos? Y bueno, dame un par de días para... Y entonces yo me encargo del manejo de la visita de Chávez al país desde el punto de vista estratégico. Y le cambio casi todo, un 90 y pico % de la cosa y la cambié. De la agenda. De la agenda, sí. Por ejemplo, ellos dos iban para el aeropuerto a recibirlo. Nada más puede ir uno, porque si lo votan, que voten uno, no a los dos. Pedí que invitaran al rector de la Universidad Autónoma de esa época. En esa época, José Guillermo Suárez era el administrador, los directores del aeropuerto. Lo incluí. Hice medio folclórica la comitiva de recibir. La visita de Chávez cuando cruzó el puente no fue a ninguna entidad del Estado, sino al CONE, que estaba entonces en Plaza Naco. Y ahí, la primera entrevista con ya tú sabes, CONE. Y yo tenía puse un periodista ahí. El presidente del CONE en ese instante era Celso Marrancini. Y la instrucción del periodista era, al lado de Chávez, pregúntale a Marrancini su opinión. Sobre Chávez. Claro que lo va a tener así. ¿Qué va a decir? No va a criticarlo, ¿verdad? No, pues sería una indecencia. Claro, monumental. El tema es que eso quedó bien grabado y de ahí mismo bajó, tíralo para los medios, para los radios, que era lo que más se oía, y lo mandé para Palacio. Porque Leonel había dicho que no iba a recibirlo. De ahí se vino aquí al Listín Diario.
Y la segunda entrevista se da aquí en el Listín Diario. Y la tercera fue en el hotel ya, pues estaba medio cansado, que la hizo Julio Jacín, pero en el hotel, para Revista 110 en ese instante. Y esa noche el presidente mandó un telegrama diciendo que lo iba a recibir de 7 a 7:20. O sea, fíjate que lo va a recibir, pero... Poquito tiempo. 20 minutos. Lo recibió. Faltaron como 5 minutos para 2 horas. Ok. Y ahí sale a relucir que Chávez pierde apenas por 4 puntos y que no tiene asesor. Y entonces Leonel me dicen, pues yo no estaba, le dijo, yo voy a hacerle ese aporte, yo le voy a mandar un estratega y yo me encargo de esa persona. Porque con eso usted puede ganar. Esa persona la llamaron para que fuera el otro día a un desayuno con Napuí, Onofre y el comandante, y no fue. Ok. No fue. Esa noche Chávez había estado en mi casa, porque yo sugiero que una fiesta que le tienen de recibimiento, una recepción, ¿sí? Una recepción, no se haga en una oficina del Estado, sino que se haga en una casa de familia, privada. Y no apareció gente dispuesta a prestar la casa. Y yo tuve que prestar la mía. Y digo tuve porque yo tampoco estaba en ánimo de hacerlo. Estaba interesado. Por razones no políticas, y no porque mi esposa estaba fuera del país, porque mi hija mayor estaba fuera del país. Lo que yo tengo es un servicio y una niña de 9 años como anfitrión, pero Onofre se encargó de resolver eso. Y ahí nos conocemos, Chávez y yo. Y él me dice, tú has trabajado en esto. Digo, todo lo que te ha pasado es culpa mía. Pero no me va a visto ni me va a ver hasta el final, porque yo trabajo detrás de cámara. Y así pasó. Después en la recepción de despedida se hizo en el Hotel Quinto Centenario. Y en la noche, 9:30, yo fui a despedirme de él. Y me fui ya. Al otro día es que me entero de lo que te dije en el Palacio. Ok. Y entonces, frente a la ausencia de esa persona, me proponen que sí, yo estoy dispuesto. Y usted se va. Y yo le dije que sí. Y de ahí para adelante ya otra historia. ¿Y usted conocía Venezuela? ¿Conocía la Venezuela la había visto, había visitado 2 veces, pero de turismo, nada. Pero no tenía ese dominio, digamos, No, de la situación política, social, para encargarse de una campaña presidencial. No. ¿Y cómo te te se ponía confieso que iba asustado. Porque Venezuela es un país muchísimo más grande que nosotros. Claro. Un país para fines de uno que está aquí atrás desarrollado. Yo voy para un monstruo, me van a tragar, pero yo voy para allá, pues yo no le tengo miedo a esto. Y fui, y el resultado ya sabemos cuál fue. ¿Y cómo usted se puso al día con la situación? Bueno, lo primero que yo duré unas 2 semanas y pico casi trancado en un hotel. Yo tenía 3 pantallas de televisión, yo recibía 6 periódicos diarios, Okay. tenía 2 radios, tenía una secretaria y yo estudiando. Cuando estaba descansado o cansado, me iba a descansar, pídame un taxi. Entonces yo me iba en un taxi. A dar vuelta por eso. Dígame de aquí, media hora, 45 minutos, así, con un taxi de aquí a tal sitio. Y entonces lo cogía de aquí para allá, de allá para acá. Pero la idea no Me era... montaba en el metro. No, era escuchar. Hay un sitio que se llama CCCT, que es un centro comercial más grande que Sanville, Okay. muchísimo más. Y al mediodía, y eso se pone de gente. Entonces yo iba y yo duraba como 2 horas y cambiándome de mesa. Y había un grupo de gente y yo me sentaba en la mesa más cercana. Y a veces tenía la frescura, dependiendo de ir a preguntarle cosas. ¿Qué usted cree de esto? Yo no soy de aquí, pero oigo hablar de esto. Y entonces comencé a aprenderme el negocio, ¿no? Cómo la cosa. Y cuando ya creía que estaba listo, entonces escribí. Llamé a Hugo, le dije, comando, estoy listo para presentarte lo que creo que hay que hacer. Mañana a las 7 te van a buscar y nos desayunamos en mi casa. Okay. Y así pasó. Comenzamos a 7:30 de la mañana y terminamos a las 1:00 de la tarde. Si hace eso, gana con un 56.2%, 56.4%, dije yo, ahí, escrito. Escrito. Ganó con un 56.2%.
Fue una frescura de mi parte, lo reconozco. Pero... Fue cerca, estuvo cerca. Más cerca, casi imposible. ¿Cuántas elecciones usted trabajó con el presidente Chávez? No, yo trabajé 1.5, porque la próxima fue un año después, una constituyente que era que no eran unas elecciones, era para modificar la constitución. Okay. A partir de ahí ya viene las elecciones presidenciales de segunda, volvimos a ganar casi un 70%, 67%. Y a partir de ahí ya él comenzó a ser genio, entonces ahí comenzamos los problemas. ¿Qué comenzó a hacer? Genio. Ya va. Entonces, hasta que un día le dije, hermano, para tú hacer lo que tú quieres, yo no tengo que estar cerca de ti. Yo puedo irme. No. Cuando me necesite me avisa. Y me fui. Y nunca lo necesitó. Sí, me llamó después, como un mes y medio antes del golpe de Estado que le dieron. Okay. Me llamó, no me llamó, perdón, tal vez estoy mintiendo ahí. Yo voy a la casona donde yo nunca dejé de ir, a la casa presidencial, por mi relación con la esposa. Okay. Y ese día X, noviembre, no recuerdo, es el cumpleaños de la hija más pequeña de él, con Marisabel. Y yo iba a todos los cumpleaños. Y estoy ahí. Y estando ahí, pues la casona es como la mitad del centro olímpico de aquí, o sea, una casa inmensa. Y yo no estaba muy dispuesto a encontrarme, ¿no? Pero no hubo manera de evitarlo, ¿no? Y nos encontramos de frente. Y me dijo algo y yo le respondí algo. Me dijo, es que estoy metiendo la pata. Yo le dije, te he equivocado. Te estás metiendo entero. Y se rió. Y me dijo, yo te necesito, digo, cuando tú quieras. Y entonces, bueno, ahí hicimos unos trabajitos hasta que le di por donde él no quería. Y ¿qué era lo que él no quería? habían unas benditas leyes agrarias parecidas a aquella de Balaguer aquí, ¿no? Okay. Por tu edad, no creo que la... Creo que le he leído un poco. Sí. Bueno. Y entonces eran unas leyes medio contradictorias. En el caso de Chávez, todos los llamados terratenientes, ganaderos, estaban opuestos, porque era quitarle la tierra a uno para dárselo a otro, y sin una compensación decente, adecuada, y había creado un problema grande. Y yo no le digo, no firme, yo le digo, aguántala. Posterga. Tú no eres el presidente de los chavistas, tú eres el presidente de los venezolanos. Vamos a poner esa ley en baño María, vamos a dejarla ahí 2 o 3 semanitas, que eso no es urgente. Vamos a hacer cositas y después que hagamos cositas, le ponemos una gente de ellos en agricultura o en ganadería. Entonces vamos ablandando y el pan la tiramos, pero al domingo siguiente él tenía un programa llamado Aló Presidente, que es un programa que también él deformó. Ese programa no era, se llamaba así. Okay. Ese programa se llamaba El Presidente y su Gente. Porque la idea era que él todos los domingos fuera con algún ministro o ejecutivo del Estado a hablar de algunas áreas del Estado. Me parece algo que hay aquí ahora. Eso también. Y entonces, ese programa lo diseñé yo, Okay. conjunto con Maripil Hernández, que entonces dirigía BTV, que es el canal del Estado. Estatal. Pero la gente comenzaba a llamar, aló presidente, aló presidente. Y yo un momento dijo, bueno, vamos a cambiar el nombre, ponle aló presidente. Y se le puso aló presidente. Pero lo puso el pueblo prácticamente en función de las llamadas. Y después lo deformó, dejó de invitar a los funcionarios, sino que lo que hacía que lo castigaba, lo llamaba en el aire, tú sabes, cosas que no, eso no es lo que yo te dije. Esto es para limar pereza, y si vemos que por un lado las mediciones nos dicen que tenemos problemas en un sector de la producción, bueno, vamos a crear un proyecto, vamos a lanzarlo por ahí. Esa era la idea de eso. Pero él lo deformó, lo convirtió en otra cosa, y yo definitivamente me retiré, le renuncié y no volvimos a conversar hasta después del golpe de Estado. Porque en el golpe yo tuve que hacer cosas porque a la esposa la querían agarrar. Okay. Y tuve que actuar desde aquí. Gracias a Hipólito Mejía, que me ayudó, ¿Sí? con quien tenía una buena relación entonces. Y
Cuando ella me llama a la 1 de la mañana pidiéndome ayuda, porque la están rodeando, entonces yo a esa hora lo que llamo a Hipólito y a Leonel. Ninguno de los dos me respondió, casi las 2 de la mañana. Pero al otro día Hipólito sí me respondió, como a las 6:30. Rafucho, ¿qué pasa? Le explico. Pero no, cuenta conmigo. Y entonces, bueno, a partir de ahí recibí el apoyo de Hipólito, que lo tengo que reconocer. De hecho, yo después casi obligué a María Isabel que viniera al país y vino a darle la gracia a Hipólito. Por la actitud de él y doña Rosa y del mismo ¿Y en qué consistió Carlos Díaz. la ayuda de Hipólito? ¿En qué consistió? Consistió en que conseguimos un avión en Venezuela, lo colocamos en un sitio con el embajador de entonces y el agregado militar. El embajador desgraciadamente murió, pero el agregado militar está aquí, está vivo y puede ser testigo de lo que pasó ese día. No llegamos, no se utilizó. No fue necesario venir porque comenzaron a haber unos movimientos allá, encabezados por el general Raúl Baduel, que lograron liberar a Chávez donde estaba y lo colocaron de presidente otra vez. Sí. Entonces esta gente, Eufemio Torres, presidente de la Asociación de Pensionados, algo de eso tiene un nombre, no me lo sé bien, y el entonces embajador se le entregaron a alguien y yo le dije, no le entregue esa mujer a nadie, que no sea fulano o fulano. Porque yo conocía que ahí también había unos casitos raros. Y así pasó. Cuando yo regreso allá, ella, antes de yo regresar, yo vivía en Margarita. En Margarita yo tenía un servicio dominicano, nos atendía la casa. Y ella la conocía muy bien porque ella iba a pasarse fines de semana en mi casa, siendo primera dama. Y entonces cuando ella regresa a la casona, la primera pregunta que se hace, ¿quién me le va a cocinar a Chávez? Porque ella no confiaba en nadie. Entonces llamó a mi esposa y mi esposa le prestó a la sirvienta de nosotros, fueron al helicóptero a buscarla. Y esa mujer duró 2 semanas en la casona cocinándole a ellos. A las 2 semanas yo regreso para Venezuela. Bueno, también mi hija mayor, yo la mandé para que lo ayudara en la organización de la oficina en la casona, ¿no? Regresé 2 semanas y la llamé y le dije, me llevo mi mujer, y me llevé mi mujer. Y ahí hablamos para que ella viniera al país a dar las gracias a Hipólito, cosa que pasó. Qué bien. Sí. Quiero volver atrás. Usted mencionaba que la ruptura con Chávez se produce por el tema de las leyes agrarias. No necesariamente por eso, ya venían situaciones y condiciones de no hacer esto. Ya va, que era una expresión muy de él cuando no quería hacerte caso. Y llegó un momento que además, yo en un momento dado, yo no era Rafael Céspedes, yo era el dominicanito. Que estaba creando ciertas dificultades en torno a los venezolanos que entendían que ese puesto era de ellos. O sea, yo pienso que hasta cierto punto Chávez cometió algunos equívocos cuando decía, tú hablaste con Céspedes, cuando tú le ibas a sugerir algo, la respuesta de él no me parece bien, mal, nada, hablaste con Céspedes. Y eso molestaba a la gente, este dominicanito, esa depresión. Y bueno, eso fue minando hasta cierto punto. Yo no dejo de reconocer también mi temperamento. O sea, yo no soy una persona doblegable, ni por dinero, ni por... La vez que nos reconciliamos en un cumpleaños de su hija, la primera expresión de él, después de la metí de pata y él me fue, ponerme la mano en el hombro, agarrarme los hombros, mirarme y decirme, hermano, pídeme lo que tú quieras. Y yo hago así. Ay, ¿verdad? Y me quita la mano. Yo le había enseñado lo que eso significaba a él. Estoy como no me lo haga a mí. Evidentemente que tú lo que quieres es posesionarme, quieres controlarme. Contróleme. Y a mí eso no me va a pasar. No. Yo no necesito nada de ti. Si algo necesito de ti, es que tú sepas
que yo soy un hombre honesto y que con dinero nadie me compra. Eso es lo que necesito. Cuenta conmigo en lo que tú quieras. Después de eso vino de Buckley, se fue a Brasil, mandó la esposa para mi casa, digo yo, ella fue a pasarse un fin de semana a mi casa. Y en un momento dado ella me dijo, el hombre quiere hablar contigo. Digo, no lo llame que yo no voy a hablar con él. Pero mi esposa y la otra esposa, imagínate lo que... Y ella lo llamó. Y entonces me lo puso. Mira, yo estoy con Rafael aquí. Estaba con ella. Entonces, él vino, se supone que le dijo, pómelo, yo fui. Muy buenas tardes, honorable señor presidente. Y esa formalidad. Me dijo, hermano, no me haga eso, no me diga así, tú sabes que no. Digo, no, usted es el presidente, señor, yo tengo que... Claro. Ahí me invitó que fuera, él al otro día viajaba a Brasil para que nos volviéramos a ver. Yo no estaba muy interesado ya en eso, porque yo lo que veía otra cosa. Y lo que decidí fue regresarme a mi país. Y eso hice. ¿Con Maduro? Nada. No, Maduro y yo no conocemos. Perfectamente bien. ¿Con Diosdado? Nada. ¿Con Delcy? Nada. Diosdado era mi chofer en la campaña. Fue uno de los choferes que yo usé en la campaña. Para que tengan una idea de los niveles que habían entonces. Y por lo tanto, en este momento es inalcanzable para mí. Diosdado es como de ese tamaño. Y te reitero, era una gente muy cerca a mí porque me manejaba. Y puesto por Chávez, porque yo me llegué a perder 2 o 3 veces en Caracas, una ciudad un poco complicada. Y entonces Chávez dijo, no puede seguir pasando eso. Busca a uno de estos muchachos. Y yo le dije, mira, hay un chiquito ahí que le veo que no habla mucho. A mí no me gusta la gente que hable. Se pela así, asado. Se afeita, porque allá dicen la afeitada. Ese de ese Diosdado, digo ese mismo. Pedro, así no le ha dado. Entonces duró un par de meses ahí, después pasaron cosas y hubo que restablecerlo en la brigada de seguridad, que era lo que hacía Diosdado en la práctica. Yo no tengo relación alguna con el gobierno de Venezuela. Soy amigo, entre comillas, de Maduro, nos conocemos, sé quién es, sabe quién soy yo. Una vez tuvimos un pequeño cosito, pero no pasó de ser nada importante. Y cuando yo estábamos en la viñeta, Maduro no tenía categoría política de ningún tipo. Chávez sale fuera del país y entonces él me manda a decir que por favor le autorice la entrada para él conocer la viñeta. Yo no soy venezolano. Entonces me voy donde Baduel, que entonces era coronel. Le digo, hermano, ahí está fulano de tal. ¿Quién es? Él es un sindicalista. Y él lo que quiere entrar para conocer esto. Y yo, dice, aquí no hay nada que conocer. Y le manda a decir que no. Me imagino que él me lo adjudicó a mí, pero la verdad es que yo no podía darme luz. Yo tenía autoridad para eso. O yo daba pase, yo firmaba pase. Pero no quise, yo no lo conozco lo suficiente, yo no sé si eso es peligroso o no peligroso. Esa fue mi relación con Maduro, ¿no? Después no hablamos 2 o 3 veces, después yo estaba en Margarita, el gobernador del estado, Alexis Navarro, con quien gané en la campaña que te acabo de informar. Entonces Maduro estaba apelando a volver a ser dirigente del sindicato de transportistas y usaba los recursos. Pidió ayuda del gobernador y el gobernador lo refirió a mí, entonces yo le presté algunas colaboraciones desde el punto de vista político en la isla, ¿no? Y nada trascendental tampoco. Cuando usted estaba en el gobierno, por ejemplo, con Chávez, ¿qué posición usted tenía? O sea, ¿cuál era su rango? ¿Cuál era su cargo? Asesor del presidente. Asesor del presidente. No ando con ellos, pero... pero... Tengo mi carnet de asesor presidencial. Nosotros instalamos una oficina en el CCT, un edificio grandísimo, Maripili Hernández y yo. Esa oficina era muy secreta, muy confidencial. Pero Maripili era parte de mi equipo de trabajo. Era una de las gente periodista de mucha confianza de él, que fue designada, gracias a mi gestión incluso, presidenta de BTV, la primera en el gobierno de Chávez. Que no lo iba a hacer ella, él tenía ahí a un señor que se llama Napoleón Bravo, es un periodista muy reconocido de Venevisión. Y él tenía a Maripili con la idea de que fuera a la jefe de prensa de Miraflores,
Pero yo sabía lo que quería Maripili, porque Maripili tenía como 15 o 20 años trabajando en BTV y Era su sueño. con el perdón de la comparación, tú trabajas en el Listín y ahí da vacante de director del Listín Diario, porque Miguel Franjul se va a retirar. Y obvio, y es natural y humano que tú aspires a ella. Entonces, yo sabiendo eso y yo puedo hablar con los dueños. Claro. Y logramos que ella fuera la presidenta. Entonces, nosotros nos instalamos una oficina y hacíamos las cosas desde esa oficina. Y 2 años, no más de 2 años. 2 años yo lo que vi era el perfil, el derrotero del gobierno, punto de vista político, hacia dónde era que iba. Y no le gustó. Yo por ahí no iba a transitar. Convertir a Venezuela en un mar de felicidad cubana. Ni veo felicidad en Cuba, ni nada que parezca. ¿Usted se arrepiente de haber trabajado con Chávez? Para nada, es una experiencia que muy pocos se pueden dar lujo de decir que la tuvieron. A mí han tratado de negarme la posición, o sea, gente que dice que es mentira. Aquí hubo un asesor venezolano que vive aquí que dijo que no, que la campaña de Chávez la dirigió Joao Santana. Pues no le interesa que fueran dominicanitos tal vez, o por ignorancia, no necesariamente por mala fe. Pero yo creo que yo logré un resultado extraordinario desde el punto de vista profesional. Pero si hacemos la comparación con el Otestra, ¿qué culpa tiene el Otestra de que el niño se convierte en bandido? Eso no es no me arrepiento, pero de nada. Yeah. Vamos a hablar del caso local, del caso dominicano. Aquí hay muchos casos. Aquí hay muchos casos. Uno de los más interesantes o más importantes es el de don Jacobo Magluta. Usted trabajó ahí de muy cerca. Sí, está en la portada del libro, de hecho. A ver si luego lo ponemos en la pantalla también. Y usted ahí tuvo cargos de principalía, desde vocero. Yo era el director nacional de comunicación del PRI. Miembro de la Comisión Política y vocero exclusivo de Jacobo. Porque es que eso es una de las cosas interesantes de su perfil o de su currículum, que usted no es simplemente un creativo publicitario encargado de un área de comunicación. O sea, usted se metió en algún punto. Sí, bueno, a mí me obliga, política, entre comillas, si se quiere, me obliga Jacobo de la manera siguiente. Yo soy amigo en un momento dado en lo personal de Jacobo Magluta y de su hermano. Y en esa dirección nos reuníamos, hablábamos, nos visitábamos. Jacobo vivía entonces en la Independencia, casi frente a una bomba de gasolina que hay ahí. Vivía Jacobo Magluta. La noche que pasa lo de don Antonio Guzmán, Jacobo está en mi casa. En una cena privada entre 8 o 10 personas, pero hablando. Recuerdo que él me dijo, pero no vamos a hablar de política. Digo, bueno, entonces tú te vas porque tú no vas a estar ahí, porque si tú estás ahí vamos a hablar de política. Eso es imposible. Y pasaron cosas ahí. Entonces, en el gobierno él me mandó a ofrecer una posición que yo no quise. Dije, no, man, yo estoy bien. Pero cuando pasó todo, yo me dedico a crear un grupo a favor de Jacobo Magluta. Eso es a la muerte de Guzmán. A la muerte de Guzmán. Okay. Pero junto conmigo está Andrés Bandejor, hizo lo mismo. No conmigo, perdón, independientemente de Jacobo. Y Leonardo, el cantante, ¿cómo se llama? No. No voy a mencionar un apellido por... Está bien. Bueno. Él llegará, no se preocupe. Ya, todo el mundo sabe que cantaba de la trova y esa cosa. Pero Andrés se fue muy adelante, esa es la verdad, en términos de crecimiento. Okay. Y Jacobo... Con el partido y todo. ¿Perdón? Andrés con el partido, que creó el partido. En ese momento lo que Andrés está formando es una estructura política. Ajá. Que la gente no sabe que la estructura política no fue un nombre, sino una identificación. O sea, vamos a crear un edificio y después tú le pones a la construcción... Y después le ponemos el nombre. Claro. El edificio... Con la estructura pasó eso. Cuando Andrés comienza a crecer, porque Jacobo salió con un 80% de aprobación, 82%.
Y yo lo que estaba creando un grupo era de profesionales y técnicos, o sea, más limitado. Andrés era en la calle. Y Jacobo nos propone que nos uniéramos los esfuerzos para no digregarnos y trabajáramos juntos. Y yo acepté, ¿verdad? Y entonces comienzo a trabajar con la estructura y yo era el segundo hombre en la estructura. Andrés Manejor creo que es capaz de certificarlo, y no Andrés, sino un paquete de gente que estuvieron por ahí en ese momento. Hicimos de la estructura, se creó un grupo para definir un nombre, pues no teníamos nombre. Y cuando se hizo el análisis, se decidió que no era necesario. Que ya tenía su nombre. Que ya el pueblo le había dado. Y los mismos medios. Claro. La estructura de Jacobo Magluta, claro. Y se quedó así. Nos convertimos en partido político y ahí sí le pusimos un apellido. Claro. Partido Liberal, la estructura, PLE. Después Andrés y yo tuvimos un par de encontronazos y yo decidí separarme de la política y quedarme en mi casa. Ahí Freddy Magluta me va a buscar y me plantea que Jacobo quiere hablar conmigo. Fuimos a su casa, ya se había mudado a Arroyo y me oferta esa posición que hacía unos meses se había ido de esa posición alguien que tú, si no conoces, has oído mencionar, porque se llama Pedro Cava, alias El Caballo. El Caballo estaba dirigiendo el Caballo es compadre mío. Y el Caballo se va y ponen a Héctor Guzmán, pero Héctor Guzmán lo que es ingeniero agrónomo, que busca ahí. Y entonces ahí que me buscan, y a quien yo sustituyo es a Héctor Guzmán, en esa posición. La desgraciada muerte de Jacobo, quien la manejó comunicacionalmente fui yo. Okay. Se hacía un reporte diario. Porque yo fui la única persona que fui fuera de la familia, que fui a donde estaba interno, que no se sabía. Era en Tampa. Entonces, manejé todo, desde el entierro, la llegada, las autorizaciones para entrar al aeropuerto, la daba yo. Así fue. Y me mantuve ahí con doña Nelisa hasta quizá un mes y pico después, porque entonces venían figuras internacionales, dignatarios de Venezuela, vinieron dos expresidentes. Y entonces yo colaboraba con ella en ayudarla a recibirlo y el protocolo. Y hasta que me retiré de la política partidarista de manera definitiva hasta hoy. ¿Por qué Magluta no fue presidente? Bueno, una de las razones era la rebatiña interna. O sea, se asumía que Jacobo Magluta no era capaz de hacer lo que había que hacer para poder lograr lo que no logró nunca. Jacobo Magluta tenía el bagaje en lo interno de llegar a ganarle a Peña Gómez, que era el líder más. Sin embargo, le ganó. Pero era una afrenta. Y yo no estaba en ese momento a donde llegué. No quiero decir que no hubiese pasado, pero yo hice sugerencia que Jacobo nos aceptó, porque Jacobo le tenía un afecto especial a Peña Gómez. Y no fue capaz de hacer lo que había que hacer, incluyendo... ¿Qué era lo que había que hacer? Vamos a ver. Lo que había que hacer era darle un palo político a Peña Gómez. Esa era la verdad. O sea, eres tú o soy yo. Y Jacobo no quería mostrarle al país que Peña no era tan a lo interno. Posteriormente se convirtió en el único, pero la verdad... Y además porque había figuras internas, me voy a reservar los nombres, que lo único que hicieron fue en un 99.9 hacer lo que haya que hacer para que Jacobo Magluta no fuera el presidente. Y yo pienso que hasta cierto punto tuvieron éxito, ¿no? Porque, sin embargo, posteriormente se conoce de la enfermedad de Peña, comienza un grupo a gestionar las desbaratadas relaciones para unificar estas dos figuras, asumiéndose que si ellos se unían, la derrota de Balaguer era segura. Eso era inevitable para Balaguer. Balaguer lo sabía.
Y como Balaguer sabía eso, cuando se hace el acuerdo de Peña y Jacobo, de ni tú ni yo en el PRD, Peña forma el BI y Jacobo forma el PRI. Pero Balaguer después le dio el PRD a Peña. En ese pleito, Peña se hace dueño del PRD otra vez. ¿Por qué? Porque era una manera de separarlo al máximo. Claro. Y eso lo lograron. Pasó el tiempo, perdimos, las próximas elecciones se perdieron, vienen otras y ahí se descubre la desgraciada enfermedad de José Francisco, que lo descubren en Venezuela. Un grupo de figuras. La de Peña Gómez. La de Peña Gómez es primero que la de Jacobo. Que la de Jacobo. Un persona que yo voy a mencionar por primera vez en términos públicos quiénes fueron: Ramón Pérez Figueroa y Joaquín Sánchez, es síndico de La Vega. Me llaman para que yo intervenga y yo intente unir a Peña y a Jacobo. Okay. Cosa que habían intentado mucha gente. Mucha gente. Yo le dije, bueno, mira, yo sé lo que piensa Jacobo. Es una tarea difícil, pero yo estoy convencido de lo que ustedes están convencidos. Yo creo que eso es así. Pero me tienen que dar por lo menos un mes, porque eso es al pasito, eso es caquearlo y después freírlo. Y bueno, Jacobo y yo teníamos una relación muy especial en el sentido de que yo iba todos los días a la casa de Jacobo. Si teníamos salida, nos íbamos en mi carro. Yo manejaba, Jacobo se sentaba al lado y la seguridad iba atrás. Esa era la norma, ir al partido. A donde fuéramos era así. A veces me quitaba el guía, porque le encantaba manejar. Pero yo iba más así, asustado. Pues no era bueno el hombre. No, manejaba muy mal. Pero, ¿qué decía? No decía nada, tenía que dejar el carro. Hasta que un día comencé, le digo, Turco, yo le decía campeón en privado, campeón, si nosotros no nos unimos el morenito, nos vamos a fuñir todos. No venga con... No haga eso. Y ya, no lo dije más nada. Y después otros días le dije, mira, tú pensaste. Pero yo te comenté. El tema es, para no cansar, que llegó un momento que me dijo, ok, ¿cómo tú lo ves? Y yo le digo, mira, lo primero que Peña ya está enfermo y esa enfermedad es peligrosa. Es una realidad. Vamos a darle la presidencia a él y tú coges la vice. ¿Cuál es el problema? Ahora, las convenciones tienen que ser dobles. PRD, PRI. PRD lleva el candidato presidencial y el PRI el vice. Pero ahí mismo se eligen la de la siguiente. La siguiente elección. Sí, y el PRI lleva el presidente y el PRD la vice. Eso tiene que ser así, porque si no, Peña ahí y va y se nos muere en el camino. No dejan en el aire, hermano. Sí. Dile a él que nombre un delegado. Y, escúcheme, don Antonio, pero Peña Gómez nombra a José Antonio Narri como su representante conmigo de él para discutir la relación, la forma, el formato, el protocolo de cómo se... Y a través de las dos figuras que ya te dije, Ramón y Joaquín, hicimos una primera reunión, José Antonio Narri y yo, en la casa de Ramón, y discutimos cómo iba a ser. Entre ellos recuerdo que dijimos, la casa tuya es la de Peña, la mía es la de Jacobo. Vamos a rifarla. Si tú te la sacas, Peña es el anfitrión, tiene que llegar primero. Si yo me la saco y es en mi casa, Jacobo llega primero y ustedes después. Todas esas cosas. ¿Qué tiempo íbamos a durar? José Antonio y yo en la reunión salíamos. Para entrar uno tenía que invitar al otro. O sea, ay, Dios mío. Porque había una situación. Había una situación delicada. Y eso pasó exactamente así. La primera reunión fue en la casa de José Antonio, por el Mirador, por el Dominican Fiesta, por ahí. La segunda iba a ser el martes siguiente en mi casa. Pero ese día en el periódico, en unos periódicos vespertinos, sale en primera plana, si Jacobo quiere el PRD, tiene que venir con Morazo, dijo un alto dirigente. Y yo mandé a suspender la reunión. Ahí mismo. Pero ¿qué pasa? Que 2 semanas después, Jacobo se hace un estudio radiológico y se descubre que hay un problema.
Entonces eso cambia el panorama completo. Jacobo me manda a Miami a hacer un asunto. Yo estoy en Miami. Y Jacobo se reúne con Peña en la casa de José Arturo Rodríguez, en la México. Esa segunda reunión que yo hace en mi casa, yo no estoy aquí, se hace en esa casa. Y ahí Peña y Jacobo se reúnen. Y Jacobo deja por escrito a mí, y yo lo poseo, un documento de cómo se haría la alianza. Okay. Y se acordaba que la posibilidad era que Jacobo regresara al país el día que Peña iba a hacer su acostumbrado meeting de la 17. E íbamos a llegar por el puente de la 17, no por el puente Duarte. Okay. Jacobo se paraba ahí, por coincidencia, veníamos a esa hora, y le levantaba la mano a Peña y lo declaraba su candidato presidencial. Jacobo vino muerto. Claro. No pudo. No pudo, no llegó. Y digo estas cosas porque yo escuché el otro día a un hermano mío decir que fue él que hizo esto. Yo le estoy mencionando nombres para que me desmientan. José Antonio Narri, una figura a quien jamás en mi vida he vuelto a ver, pero creo que es un hombre honorable que anda por ahí y puede desmentirme si puede si testificar, ¿verdad? O testificar que fue exactamente así, como yo digo. Pasamos a las del 96. Usted trabajó en esas elecciones también. Sí. Ahí. A partir del 94 yo no he... Que recuérdate, yo en una primera parte yo era como un seguidor, un segundo de Ramoncito Díaz. Y Ramoncito Díaz trabajaba en toda la campaña. Y eso quiere decir que yo estaba ahí. ¿Pero Ramoncito trabajaba de un solo lado o para todos? No, un solo lado. No, trabajaba del lado de Balaguer. A Balaguer. Y Balaguer se reunía con Ramoncito. Okay. Y la estrategia la manejaba Balaguer con Ramoncito Díaz. Ni siquiera yo asistía. Yo era en la casa porque ni siquiera ya Ramoncito iba a trío. Era en su casa, en Arroyo Hondo, y de ahí yo me trasladaba a donde Manuel. Ahí nos reuníamos donde Ramoncito, Jesús Torres Tejeda, Ramoncito Díaz, Camilo Carrao y yo. A donde Manuel, también es una figura que todo el mundo conoce la calidad moral y ética de Manuel, que también te pido, hermano, que me desmientas si no es así. Ahí yo dirigía, ¿a qué te digo? A José, sí, a José. De los merengues, Joséito Mateo. Joséito Mateo. Marco algo de Macorís, que tenía a José Bejarán en la parte de locución. A veces Camilo hacía las veces de locutor en algunos comerciales. Y siempre tiene que haber algo. En el caso de Camilo, yo dirigía a Camilo, era como medio afrentoso de parte mía, por la calidad profesional de Camilo, pero siempre había algo que anotar. Doblate la voz, tú sabes, esas cosas que pasan. Y más que dirigirlo, lo que yo hacía era marcarle algunas cositas que podían, porque Camilo además era mi hermano en esa dirección. Entonces, después vino la enfermedad de Ramoncito. Ramoncito se mudó prácticamente a Bonao, una finca que compró, y en eso yo me fui a Venezuela y obviamente con los resultados profesionales que tuve decidí quedarme por un tiempo porque era un poquito de una zafra para mí aprovechar lo que había pasado con Rafael Cepeda como asesor, y hoy en día te invito a que averigües en Venezuela lo que significa ese nombre. Tiene peso, una posición ganada, creo yo, porque a lo que le he puesto la mano el Señor me ha bendecido dándome la gracia de la victoria. Porque yo, como digo, yo también tengo asesor. ¿Ah, sí? Lo digo que está en el cielo. ¿Y cómo se comunican? No, me dice lo que hay que hacer. La manera más fácil de hablar con Dios es dejarlo que hable, escúchalo. Dedícate a escucharlo y Él te va a decir lo que tú vas a hacer. Te lo dice a través del corazón, te lo dice presentándote cosas, o cerrándote puertas. Muchas maneras de hablar. La expresión verbal es una de las pocas formas de hablar. El lenguaje corporal es más masivo. Es más elocuente, ¿verdad? Y más elocuente y más difícil de controlar.
Porque para tú controlar el lenguaje verbal tienes que estar educado para eso. Si no, comete hierro. Ya un poco cerrando, ¿cómo han cambiado las campañas electorales en los últimos años con toda esta incursión de medios digitales, de redes sociales, de bots, de un montón de cosas que ahora tenemos que quizá en la elección del 98 usted no lo tuvo para poder utilizarlo, pero que ahora sí están presentes? ¿Qué tanto se ha alterado la dinámica en la confección de una campaña electoral? A mí no me gusta usar la palabra ha cambiado. Okay. Yo creo que ha crecido la palabra. Okay. Porque nada de lo que yo hacía en el 90, yo he dejado de hacerlo. Sigue funcionando, ¿verdad? Sigue funcionando porque la psicología no ha desaparecido. Okay. La sociología no ha desaparecido. La historia es un espiral que sigue creciendo y repitiéndose. Y esos son elementos básicos de un asesor político. Saber de historia, saber de psicología, saber de sociología. Saber que cuando tú me levantas la ceja estás asombrándote, por ejemplo. Ese tipo de cosas que no el individuo normal sabe leer, pero uno aprende a leerlo. Y hay manera de aprenderlo. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, ha venido el tema de las redes sociales, que es un elemento nuevo, novedoso. O sea, yo antes, para yo salir en los medios, yo tenía que venir al listín diario, por ejemplo. Hoy en día no es tan obligatorio. Yo puedo usar otras vías, otros medios, que son más rápidos, pero al mismo tiempo son más efímeros. Sí. O sea, tienen su pro y su contra. Son más masivos, pero son más peligrosos porque tú no sabes ni siquiera quién te está leyendo. Tú no sabes si el lenguaje que estás usando es el adecuado para que te está leyendo. Entonces, la campaña lo que han hecho es fortalecerse. Han crecido en mecanismos, en metodología, pero siguen siendo forma de intentar llegar al corazón de la gente vía el cerebro, porque para mí los mensajes publicitarios políticos se pueden diferenciar en que cuando yo hago un anuncio para promover el periódico Listín, yo tengo que usar el cerebro para eso. La gente razones de por qué, por antigüedad, por calidad, hasta por historia, qué sé yo. Pero ahí no hay mucha cosa de emoción. Pero cuando yo voy a hablar de elegir a una persona, yo tengo que poner el corazón a funcionar, porque si lo dejo a nivel cerebral, el cerebro cambia de idea, el cerebro cambia más fácil que el corazón de opinión. Pues tú estás convencido desde el punto de vista científico que 2 y 2 son 4. No es cualquiera que viene a demostrarte que 22, no es cualquiera. Pero si no se trata de eso y tiene que ver algo con lo emocional, con lo psicológico, con lo mismo sociológico, pues tú... Otro día yo llegué a mi casa y por poco me paran de la mesa porque yo anuncié que me había comido un ají en un sitio y yo no como ají. Okay. Y yo, aquí no te lo comas a partir de hoy. Eso es emoción. Y va a la calle a comértelo. Eso es emoción, ¿no? Entonces, tú tienes que jugar con a quién es que le va a hablar, a dónde le va a dirigir el mensaje, al cerebro o al corazón. ¿Qué tú quieres? ¿Que lo razone o que lo guarde? Que lo aprisione, que lo haga suyo, que después lo proteja. Porque si se queda grabado en el corazón, sacarlo de ahí, ni con cirugía. En el cerebro sí, porque yo puedo convencerte de un equívoco, desde el punto de vista científico. Y tú eres razonablemente lógico y dices, bueno, tienes razón, yo estaba equivocado. Pero convencerte a ti de que tú no quieras a tu mamá, exagerado ejemplo, eso es muy difícil, muy complicado. Entonces, yo no veo gran variedad. Yo veo crecimiento en áreas que usted tiene que manejarla y que en mi caso, por ejemplo, hace como 2 años a mí me llevaron a una entrevista y yo no sabía que era para investigarme, ¿no? Y entonces de ahí yo salí quemado porque por mi edad yo no podía saber manejar las redes sociales. Entonces, como que las redes sociales es el todo, también una equivocación. Las redes sociales, de acuerdo a lo que Rafael Cepeda ha investigado y cree, no pasan de ser un 36% en todo el sentido de la palabra. Por lo tanto, con las redes sociales solas... No se gana. No va para ningún lado. Te queda muerto en el camino. Ahora, ¿son evitables? No son evitables. Como no lo fue una vez evitable leer uno de los periódicos de este país, claro. Última Hora, el Listín Diario, las noticias, etcétera, etcétera.
Hoy en día no sé si es tan necesario desde el punto de vista físico, pero lo que tú tienes es más comodidad. Pero el listín sigue siendo un periódico. Sí, yo creo que yo no tengo que ser piloto para ir a Miami. Yo puedo ir a Miami sin saber pilotear un avión. Entonces yo puedo manejar redes sociales sin yo tener capacidad tecnológica. Porque para mí el tema de redes sociales desde el punto de vista tecnológico pasa a un segundo lugar y cuidado si un tercero cuando yo enfoco mejor el contenido de lo que hace las redes sociales. Saber determinar el target que me va a leer, para quién lo voy a dirigir, para saber qué tipo de mensaje que voy a construir y cómo, el lenguaje. Porque te pones a ser hiperbólico, como digo yo, en los mensajes nadie te va a entender y va a llegar un momento, no, ese tipo yo no lo entiendo y te quitan de ahí del medio. Entonces, no te sirve, no te sirve. ¿Usted está trabajando con alguien a nivel presidencial ahora en República Dominicana? No, aquí no. Entonces aquí yo soy dominicano, recuérdate. Entonces le puedo hacer la siguiente pregunta. Sí. ¿Las elecciones de menos de un mes están definidas? Sí. ¿Sí? Yo creo que sí. Si me lo hubiese preguntado hace 5 meses, te digo no, porque lo llegué a decir públicamente. Para mí, aquí había segunda vuelta. Hoy en día, no veo segunda vuelta por ningún lado. No veo los números que el sector oficial está diciendo, además de que para mí, desde el punto de vista estratégico, es un equívoco decirlo. Okay. Si fuera verdad, no lo dijeran. Si saben de esto. Porque cuando tú le dices a un país que es apático por naturaleza, que mi candidato tiene un 60%. Ya está ganado. Está ganado. Yo no es verdad que voy a dejar de hacer un sancocho para ir a votar porque mi voto no es necesario. Eso es lo que están produciendo, esas informaciones, en algunos niveles. Y eso es peligroso. Porque si un 10% piensa eso, te puede arriesgar a quedar por debajo del 50%. Sin embargo, yo lo veo como que está bastante definido por 2 razones. Por lo que están haciendo y por lo que no están haciendo. Una campaña no se gana solo con lo que tú haces. Okay. Se gana con lo que los otros no hacen. Y yo siento que la oposición aquí no está haciendo nada, absolutamente nada, para ganar. Estoy hablando de Abel y de Leonel. Sí. Para ser más preciso, porque Miguel Vargas, no, ni él se lo cree. No tiene manera. Pero esas 2 personas que se supone que son las que están ahí entre segundo y tercer lugar, bueno, uno de ellos va a quedar en segundo, pero ¿a qué nivel? Yo pienso que incluso el caso de Leonel está arriesgándose de que esta sea su última vuelta. Don Rafael Céspedes Morillos, muchas dominicano, gracias. Nacido en un campo de Cotuí, a mucha honra, como decía mi abuelo. De un municipio llamado Fantino. Bueno, en Fantino fue un poco mi crianza más que otra cosa. Realmente yo nací en Comedero, que es una sección de Fantino. Lo que pasa es que Fantino era el pueblo, y entonces uno para estudiar tenía que irse para el pueblo porque en el campo nada más llegaba hasta el 3er grado. La escuela estaba en el pueblo, evidentemente. Entonces estaba en el pueblo, como decíamos nosotros. Por eso Fantino, ahí tengo grandes y buenos amigos, todavía me quedan. Muchas gracias por la conversación. A ustedes por hacerme el honor de entrevistarme. Un gusto. Seguimos en De Cara al Elector.